Hay una pregunta que puede cambiar la forma en que vives tu vida. ¿Cuántas de tus preocupaciones existen porque estás intentando controlar algo que no te pertenece? Muchas personas pasan años tratando de corregir a otros, convencer a otros, cambiar la forma de pensar de otros. Intentan explicar, advertir, discutir y demostrar que tienen razón. Pero mientras hacen todo eso, algo importante se les escapa: su propia paz. La realidad es simple, aunque difícil de aceptar. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes controlar cómo piensan, cómo reaccionan o qué camino eligen. Cada persona vive desde su propia historia, sus miedos, sus creencias y sus experiencias. Y cuando intentas cargar con decisiones que no son tuyas, tu mente se llena de frustración, tu energía se desgasta y tu tranquilidad desaparece. Pero existe una idea sencilla que puede transformar tu forma de vivir: la teoría de déjalos. Déjalos pensar diferente. Déjalos tomar sus decisiones. Déjalos equivocarse. Déjalos aprender a su manera. No porque no te importe, sino porque entiendes que cada ser humano es responsable de su propio camino. Y cuando sueltas ese intento constante de controlar a los demás, algo poderoso sucede. Recuperas tu libertad. Vivimos con una idea que muchas veces nunca cuestionamos. Creemos que podemos controlar a los demás. Creemos que si hablamos lo suficiente, si insistimos lo suficiente, si explicamos mejor, entonces las personas cambiarán. Pensamos que si damos más consejos, si advertimos más, si mostramos más preocupación, entonces las decisiones de los otros se alinearán con lo que nosotros creemos correcto. Pero la realidad de la vida es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más dura de aceptar. No podemos controlar a nadie. Cada persona vive desde su propia historia. Cada persona toma decisiones desde sus experiencias, sus miedos, sus creencias y sus heridas. Dos personas pueden escuchar el mismo consejo y reaccionar de formas completamente diferentes. Una puede tomarlo y transformarlo en una oportunidad de crecimiento, mientras que la otra puede ignorarlo por completo. No porque una sea mejor que la otra, sino porque cada ser humano interpreta la vida desde su propio mapa mental. Muchas veces, el sufrimiento no viene de lo que las personas hacen, sino de la expectativa que tenemos de que deberían actuar diferente. Esperamos que entiendan, que reaccionen, que cambien, que valoren, que respondan de la manera que nosotros consideramos correcta. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, aparece la decepción, aparece la sensación de impotencia. Intentamos convencer, intentamos explicar otra vez, intentamos advertir, intentamos corregir, pero mientras más tratamos de controlar lo que está fuera de nosotros, más energía perdemos. Es como intentar sostener agua con las manos abiertas. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. Aceptar que no podemos controlar a los demás no es una señal de derrota, es una señal de madurez. Es reconocer que cada persona es libre, incluso cuando toma decisiones que no entendemos, incluso cuando comete errores que nosotros ya cometimos antes, incluso cuando sabemos que el camino que están tomando puede llevarlos a sufrir. La vida tiene una forma particular de enseñar. Hay lecciones que nadie puede aprender por nosotros. Hay experiencias que cada ser humano tiene que vivir para comprender. A veces queremos evitar que las personas se equivoquen, pero la realidad es que muchas de las mayores transformaciones nacen precisamente de esos errores. Cuando entendemos que no podemos controlar a los demás, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. La ansiedad disminuye, la necesidad de convencer desaparece, la lucha constante por tener la razón pierde importancia. Y en ese momento aparece algo muy poderoso: la libertad de enfocarnos en nuestra propia vida, porque aunque no podamos controlar a otros, sí podemos controlar nuestras decisiones, sí podemos elegir cómo reaccionar, sí podemos decidir qué tipo de persona queremos ser frente a las circunstancias. Y ahí aparece una palabra simple pero profundamente liberadora: déjalos, déjalos pensar diferente. Déjalos tomar sus decisiones,
déjalos equivocarse, déjalos aprender a su propio ritmo. No significa que dejemos de amar a las personas, no significa que dejemos de preocuparnos, significa que entendemos el límite entre nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los demás. Hay una gran diferencia entre acompañar y controlar. Acompañar es estar presente. Controlar es intentar dirigir la vida de otro ser humano. Cuando una persona aprende a decir déjalos, algo se aligera dentro de su mente. Ya no necesita ganar cada discusión. Ya no necesita demostrar constantemente que tiene razón. Ya no necesita cargar con decisiones que no le pertenecen. La vida se vuelve más simple. Muchas veces creemos que soltar es perder, pero en realidad soltar es recuperar algo que habíamos olvidado: nuestra paz. Intentar cambiar a todo el mundo es una tarea imposible. Siempre habrá personas que no piensen como nosotros. Siempre habrá personas que no valoren lo mismo que nosotros. Siempre habrá personas que tomarán decisiones que no entendemos, pero cuando dejamos de luchar contra eso, aparece una nueva perspectiva. Comenzamos a observar en lugar de reaccionar. Comenzamos a comprender en lugar de juzgar. Comenzamos a vivir con más calma. La frase déjalos no es una señal de indiferencia, es una señal de sabiduría emocional. Es entender que cada ser humano está caminando su propio proceso. Hay personas que necesitan escuchar 10 veces el mismo consejo antes de comprenderlo. Hay otras que necesitan vivir la experiencia para creerlo. Y hay algunas que nunca cambiarán, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y eso también está bien, porque la libertad no solo significa que nosotros podamos elegir. También significa que los demás tienen ese mismo derecho. Cuando repetimos dentro de nosotros la palabra déjalos, algo cambia en la forma en que enfrentamos la vida. Si alguien no quiere escuchar, déjalos. Si alguien no quiere cambiar, déjalos. Si alguien decide caminar en otra dirección, déjalos. No se trata de abandonar a las personas, se trata de dejar de cargar con aquello que no nos pertenece. El intento constante de cambiar a otros es una de las formas más silenciosas de agotamiento emocional. Es una lucha interminable porque siempre habrá algo que queramos corregir en alguien más. Pero cuando soltamos esa necesidad, liberamos una enorme cantidad de energía. Energía que antes gastábamos en discusiones, preocupaciones y frustraciones. Esa energía ahora puede ser utilizada en algo mucho más productivo: crecer. Crecer como persona, crecer en disciplina, crecer en carácter, crecer en propósito. La frase déjalos nos recuerda algo esencial. No vinimos al mundo a dirigir la vida de otros, vinimos a aprender a dirigir la nuestra. Y cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de vivir reaccionando a lo que los demás hacen y empezamos a vivir construyendo lo que realmente queremos ser. Porque al final, la verdadera paz no aparece cuando logramos cambiar a todos los que nos rodean. La verdadera paz aparece cuando dejamos de intentarlo. Muchas personas pasan gran parte de su vida tratando de cambiar a otros, corrigiendo a otros, señalando lo que los demás deberían hacer mejor. Sin darse cuenta, olvidan una verdad fundamental. La única vida sobre la cual realmente tenemos responsabilidad es la nuestra. Es mucho más fácil observar los errores de los demás que confrontar los propios. Es más cómodo dar consejos que aplicar disciplina en nuestra propia vida. Pero el crecimiento real comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Asumir responsabilidad personal significa dejar de culpar a las circunstancias, a la familia, al pasado o a la sociedad por todo lo que ocurre en nuestra vida. No significa negar que existen dificultades o injusticias. Significa reconocer que, incluso en medio de esas dificultades, siempre tenemos la capacidad de decidir nuestra actitud, nuestras acciones y nuestro camino. Una persona puede haber nacido en condiciones difíciles y aún así decidir desarrollar disciplina, educación y carácter. Otra persona puede haber nacido con oportunidades y aún así desperdiciarlas. La diferencia no está solamente en las circunstancias, sino en la decisión de asumir responsabilidad.
Cuando una persona comprende esto, su mentalidad cambia. Ya no espera que otros solucionen sus problemas. Ya no vive esperando aprobación o validación externa para avanzar. Empieza a entender que su crecimiento depende principalmente de sus propias decisiones diarias. La disciplina comienza a tener más valor que la motivación momentánea. La constancia comienza a tener más importancia que las excusas. Al mismo tiempo, muchas personas viven atrapadas en una búsqueda constante de aprobación. Quieren que los demás aprueben sus decisiones, sus sueños, su forma de vivir. Quieren que todos estén de acuerdo, que todos comprendan, que todos valoren lo que hacen. Pero esa búsqueda constante puede convertirse en una prisión silenciosa. Cuando vivimos intentando agradar a todo el mundo, dejamos de vivir para nuestro propósito y comenzamos a vivir para la opinión de los demás. La aprobación externa es inestable. Hoy alguien puede elogiarte, mañana puede criticarte, hoy pueden apoyarte, mañana pueden cuestionarte. Si tu paz depende de esas opiniones cambiantes, entonces tu tranquilidad siempre estará en manos de otros. Pero cuando una persona decide construir su paz interior desde su propia convicción, las opiniones externas pierden poder. No porque dejen de escucharse, sino porque ya no determinan el valor personal. La paz interior aparece cuando dejamos de medir nuestro valor según los aplausos o las críticas. Aparece cuando comprendemos que no todos van a entender nuestro camino y eso no tiene que detenernos. Algunas personas verán nuestras decisiones como riesgos innecesarios, mientras otras las verán como valentía. Algunas personas apoyarán nuestros proyectos, mientras otras los considerarán una pérdida de tiempo. Pero ninguna de esas opiniones define realmente quién somos. Cada ser humano observa la vida desde su propia experiencia. Las personas interpretan lo que ven según lo que han vivido. Por eso dos personas pueden mirar la misma situación y tener conclusiones completamente distintas. Uno puede ver oportunidad donde otro ve peligro. Uno puede ver crecimiento donde otro ve fracaso. Esa diferencia no significa que alguien esté completamente equivocado. Simplemente significa que cada mente está formada por experiencias distintas. Aceptar esto nos permite comprender mejor a los demás. Muchas veces reaccionamos con frustración porque alguien no piensa como nosotros, no entiende lo que queremos explicar o no valora lo que valoramos. Pero cuando recordamos que cada persona carga su propia historia, comenzamos a observar con más paciencia. Las decisiones de una persona no siempre nacen de la lógica. Muchas veces nacen de sus miedos, de sus inseguridades o de las creencias que aprendió desde pequeño. Comprender esto no significa justificar todo comportamiento, pero sí permite desarrollar una actitud más tranquila frente a las diferencias humanas. No todos caminarán al mismo ritmo. No todos tendrán las mismas prioridades, no todos interpretarán el mundo de la misma manera. Y cuando dejamos de exigir que todos piensen igual, muchas discusiones pierden sentido. En medio de estas diferencias aparece otro elemento importante, los límites. Muchas personas creen que decir "déjalos" significa permitir cualquier comportamiento o aceptar cualquier situación, pero en realidad entender el proceso de los demás también implica saber proteger nuestro propio espacio emocional. Los límites saludables no nacen del enojo ni del resentimiento, nacen del respeto propio. Poner límites significa reconocer qué comportamientos estamos dispuestos a aceptar y cuáles no. Significa entender que podemos respetar las decisiones de los demás sin permitir que esas decisiones dañen nuestra tranquilidad o nuestro bienestar. Algunas veces ese límite será una conversación clara, otras veces será tomar distancia, otras veces será simplemente dejar de involucrarnos en discusiones que no llevan a ningún lugar. La serenidad aparece cuando entendemos que no necesitamos pelear cada batalla para demostrar nuestro punto. Hay discusiones que no construyen nada, hay conflictos que solo consumen energía, y la energía es uno de los recursos más valiosos que tenemos en la vida.
Cuando aprendemos a establecer límites con calma, sin agresividad y sin culpa, protegemos nuestra paz interior. No se trata de alejarnos del mundo ni de las personas, sino de relacionarnos desde una posición más consciente. Una posición donde el respeto por los demás existe, pero también el respeto por nosotros mismos. La vida se vuelve más ligera cuando dejamos de asumir responsabilidades que no nos corresponden, cuando dejamos de buscar aprobación constante, cuando aceptamos que cada persona tiene su propio proceso, cuando aprendemos a decir déjalos sin resentimiento, pero también a decir hasta aquí cuando es necesario. Cada persona tiene una cantidad limitada de energía cada día, energía mental, emocional y física. Sin embargo, muchas veces usamos esa energía en discusiones que no producen crecimiento, en preocupaciones que no cambian nada y en intentos constantes de convencer a personas que no están dispuestas a escuchar. Sin darnos cuenta, invertimos nuestras fuerzas en batallas que no aportan valor a nuestra vida. Cuando alguien decide no cambiar de opinión, no importa cuántos argumentos presentemos. Cuando alguien ya tomó una decisión, muchas veces seguirá ese camino aunque reciba advertencias. Intentar convencer a todos puede convertirse en un esfuerzo interminable. Y mientras insistimos en cambiar la mente de otros, dejamos de avanzar en nuestra propia transformación. La energía que usamos intentando corregir a otros podría utilizarse en algo mucho más poderoso: mejorar nuestra disciplina, aprender nuevas habilidades, desarrollar carácter, construir proyectos, fortalecer nuestra mente. El crecimiento personal requiere concentración, constancia y paciencia. Pero ese proceso se vuelve difícil cuando la mente está constantemente ocupada tratando de controlar el comportamiento de los demás. Cuando decidimos invertir nuestra energía en nosotros mismos, comenzamos a notar cambios reales. Cada hora dedicada al aprendizaje se convierte en conocimiento. Cada día de disciplina se convierte en progreso. Cada esfuerzo repetido fortalece el carácter. Poco a poco, la vida comienza a moverse en una dirección más clara. Muchas veces creemos que influiremos más en otros con palabras, pero en realidad, el ejemplo tiene un impacto mucho más profundo. Cuando una persona trabaja en silencio, mejora sus hábitos y demuestra consistencia, su vida comienza a hablar por sí sola. Algunas personas observarán ese cambio y se inspirarán, otras no prestarán atención, y eso también está bien. La clave está en recordar que nuestro crecimiento no debe depender de la reacción de los demás. No necesitamos que todos comprendan nuestro proceso para seguir avanzando. El progreso personal es una decisión interna, no una negociación con la opinión pública. Y en ese momento aparece algo muy interesante: la libertad. La libertad no siempre significa hacer lo que queramos sin límites. Muchas veces, la verdadera libertad aparece cuando dejamos de intentar dirigir la vida de otras personas, cuando dejamos de cargar con sus decisiones, sus errores o sus opiniones. Intentar controlar todo lo que ocurre alrededor crea una sensación constante de tensión. La mente siempre está vigilando, corrigiendo, reaccionando. Pero cuando soltamos ese control, algo cambia en nuestra forma de vivir. Descubrimos que no necesitamos supervisar cada movimiento de los demás para estar en paz. Al decir déjalos, no estamos renunciando a nuestra influencia. Estamos reconociendo la libertad de cada ser humano. Y al mismo tiempo, estamos recuperando la nuestra, porque mientras intentamos controlar a otros, también nos encerramos en sus decisiones. Cuando soltamos esa necesidad, nuestra atención regresa a lo que realmente podemos construir: nuestra actitud, nuestras metas, nuestros hábitos y nuestra forma de enfrentar la vida. La libertad aparece cuando comprendemos que no somos responsables de dirigir el camino de todos, sino de caminar con intención en el nuestro. La madurez emocional no aparece de un día para otro. No llega simplemente con los años ni con las experiencias acumuladas. La verdadera madurez comienza cuando una persona entiende que la vida no siempre se desarrollará de acuerdo con sus planes. Desde pequeños aprendemos a imaginar cómo deberían ser las cosas, cómo deberían actuar las personas, cómo deberían funcionar las relaciones.
cómo deberían desarrollarse nuestras metas, pero la realidad rara vez sigue exactamente el guión que hemos creado en nuestra mente. Cuando las cosas no salen como esperábamos, muchas personas reaccionan con frustración, enojo o decepción. Creen que algo está mal simplemente porque el resultado fue diferente a lo que imaginaron. Sin embargo, parte del crecimiento consiste en aceptar que la vida es impredecible. Los caminos cambian, las circunstancias evolucionan y las personas toman decisiones que no siempre coinciden con nuestras expectativas. Aceptar esto no significa rendirse ni perder ambición. Significa entender que la vida tiene múltiples variables que no controlamos. Significa desarrollar la capacidad de adaptarse sin perder estabilidad emocional. Una persona emocionalmente madura no vive reaccionando de manera exagerada cada vez que algo sale diferente. Aprende a observar, a comprender y a seguir avanzando con calma. La madurez también se refleja en la forma en que respondemos a las acciones de los demás. Cuando alguien actúa de una manera que no esperábamos, podemos reaccionar con impulsividad o podemos elegir una postura más consciente. La reacción impulsiva nace del deseo de tener siempre la razón. La respuesta madura nace de la comprensión de que cada persona está viviendo su propio proceso. Hay momentos en los que queremos explicar una y otra vez nuestro punto de vista para que alguien finalmente lo entienda. Pero la madurez emocional también consiste en reconocer cuándo una conversación ya no está generando crecimiento. No todas las discusiones necesitan un ganador. No todos los desacuerdos necesitan una conclusión perfecta. A veces, la respuesta más inteligente es simplemente permitir que cada persona continúe su camino con sus propias conclusiones. Esta actitud no nace de la indiferencia, sino de la serenidad que se desarrolla cuando dejamos de luchar contra todo lo que no coincide con nuestra forma de pensar. Cuando una persona alcanza este nivel de comprensión, algo comienza a cambiar en su forma de vivir. La mente se vuelve más tranquila, las reacciones se vuelven más conscientes, las decisiones se toman con mayor claridad. Y en ese espacio de calma aparece la oportunidad de enfocarse en algo mucho más significativo: vivir con propósito. Muchas personas pasan años intentando dirigir la vida de otros, resolver conflictos ajenos o demostrar constantemente que tienen razón. Sin darse cuenta, consumen su tiempo en batallas que no construyen nada duradero. Pero cuando dejan de invertir energía en controlar a los demás, aparece un espacio nuevo en su vida. Ese espacio puede llenarse con aprendizaje, con crecimiento personal, con proyectos que realmente reflejan quiénes son. Vivir con propósito significa dedicar tiempo y esfuerzo a aquello que da sentido a nuestra existencia. No se trata solamente de alcanzar metas materiales, sino de construir una vida coherente con nuestros valores. Cuando dejamos de controlar a otros, nuestra atención regresa a lo que realmente podemos construir. Comenzamos a preguntarnos qué tipo de persona queremos ser, qué legado queremos dejar, qué impacto queremos generar en el mundo que nos rodea. En lugar de vivir reaccionando a cada situación externa, empezamos a vivir creando. Crear hábitos, crear oportunidades, crear caminos donde antes solo había quejas o frustraciones. La vida adquiere una dirección más clara cuando dejamos de enfocarnos en lo que otros deberían cambiar y comenzamos a trabajar en lo que nosotros podemos mejorar cada día. A lo largo de la vida descubrimos una verdad que muchos tardan años en entender. Intentar controlar a los demás es una batalla imposible. Cada persona toma decisiones basadas en su propia historia. Algunos escucharán consejos, otros necesitarán vivir sus propios errores para aprender. Cuando esperamos que todos reaccionen como nosotros creemos correcto, terminamos atrapados en la frustración. La paz comienza cuando aceptamos esa realidad. Cuando dejamos de buscar aprobación constante y entendemos que nuestro valor no depende de lo que otros piensen. Cuando asumimos responsabilidad total por nuestra propia vida en lugar de tratar de dirigir la de los demás. Cuando comprendemos que las diferencias existen porque cada mente está formada por experiencias distintas. También aprendemos que soltar no significa permitir cualquier comportamiento. Significa saber poner límites con serenidad.
respetar a los demás, pero también respetarnos a nosotros mismos. La energía que antes gastábamos en discusiones y preocupaciones puede transformarse en crecimiento personal, disciplina y propósito. Y mientras trabajamos en nosotros mismos, nuestra vida se convierte en el ejemplo más poderoso. La madurez emocional aparece cuando aceptamos que no todo saldrá como queremos, cuando dejamos de reaccionar a cada desacuerdo y cuando entendemos que algunas personas simplemente caminarán en otra dirección. En ese momento, descubrimos algo que siempre estuvo disponible, pero que muchas veces olvidamos: la libertad de enfocarnos en nuestra propia vida. Recuerda esto: no puedes controlar a todos, pero sí puedes controlar quién decides ser cada día. Así que cuando la frustración aparezca, cuando alguien no escuche, cuando alguien tome un camino diferente, respira y recuerda una frase simple: déjalos, y usa esa libertad para construir la mejor versión de ti mismo.